Autor Material tiene hoy a dos invitados, dos poetas antioqueños, Lucía Estrada y Pedro Arturo Estrada. Vamos a hablar con ellos a propósito de sus obras, de sus visiones de la poesía, del panorama actual de la poesía colombiana. Estamos ahora con Lucía. Bienvenida, Lucía, Autor Material. Gracias, Pablo. Lucía nació en 1980 y es autora de 4 libros de poemas. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de las poéticas de estos distintos libros. Lucía, hablemos de Fuegos Nocturnos, que es un libro publicado a la edad de 17 años, o sea, una edad bastante joven. ¿Por qué no nos cuentas cómo nace ese libro? ¿Cuáles son las primeras lecturas que influyen la escritura de Fuegos Nocturnos? Bueno, Fuegos Nocturnos se compone de poemas escritos desde el 95, tal vez. Yo había empezado a escribir mucho antes, empecé a escribir cuentos, pero realmente no tardé mucho en darme cuenta de que no era la línea. Entonces, creo que los mismos cuentos dieron la pauta para esa revelación del estilo poético. Se redujo la escritura, era más contenida, de ahí pues resultan algunas cosas de Fuegos Nocturnos. Bueno, el libro tiene un proceso de depuración larga. Me ayudaron muchísimo las lecturas que hice en ese lapso, pues comencé leyendo a los poetas latinoamericanos que tenía más al alcance, pues tuve la fortuna de tener en mi familia una tradición lectora entre mis hermanos y tuve acceso a esos libros. Y ahí surge... de sus bibliotecas. Leí a Alejandra Pizarnik, que estaba muy en boga, que sigue estándolo entre los jóvenes que empiezan a escribir, y lo que tenemos aquí, a León de Grave, pero hubo una lectura que me influyó, aparte de Baudelaire, de Rimbaud, de Humberto Díaz Casanueva, que fue reveladora para mí en ese momento, y es la lectura del Gaspar de la Noche de Aloysius Bertrand. Ese fue mi gran descubrimiento, a pesar de que no se refleja mucho todavía en la escritura de Fuegos Nocturnos. Sí, aquí, por ejemplo, aparece pues como elemento poético fundamental la presencia del fuego, ¿cierto? La presencia del fuego pues es asociada, por supuesto, asociada a esa imagen diversa a la noche, ¿no? Porque pues, el título mismo lo dice. ¿Cómo trabajas tú en este libro ese elemento del fuego? Bueno, está la materia mitológica también, que fue muy importante para mí en ese momento. Yo venía leyendo los mitos griegos, creo que son una gran influencia al principio. Entonces escribía poemas sobre algunos personajes de la mitología griega, que no quedaron, realmente no pasaron el examen final, pero Prometeo, esta cosa del fuego, de robar el fuego para los hombres, el gran símbolo de lo que es la poesía, la auténtica poesía, pues me influyó, digamos. Esa también estaba mi gusto por los elementos, por el examen minucioso de los elementos, del agua, del fuego, de la tierra, del aire. De hecho, sin quererlo, eso aparece en mis libros. He visto que hay una continuación: Fuegos Nocturnos, luego Noche Líquida, Mayastra, que luego te hablaré, es un poco la relación con el aire, y Las Hijas del Espino, que tiene que ver con la tierra, porque es un arbusto, de todas maneras. Entonces, bueno, Fuegos Nocturnos hace una exploración un poco de lo que tengo, del mundo que tengo a la mano en ese momento. Es lo pequeño y es una escala, me gusta, le tengo aprecio al libro, ya no es como, siento que no estaba muy logrado, me arrepiento un poco de haberme apresurado en esa publicación, pero el libro me gusta en la medida en que da cuenta de un proceso
de un adentrarse en la escritura, en la poesía, de una exploración. Empieza con pequeños objetos, con la observación de insectos, ¿verdad? Y se va abriendo hacia otros temas, ya otras preocupaciones, la vida, la muerte, los temas universales que creo que siempre estarán presentes en la poesía. Sí, Lucía, lo que llama la atención de este primer libro es la contención lograda ya del poema, o sea, no hay retórica, no hay, porque cuando uno escribe poesía, sobre todo en la adolescencia, digámoslo así, o en la primera juventud, uno se deja llevar mucho por ciertos sentimientos, cierto apasionamiento verbal, lo cual, por ejemplo, está excluido casi que voluntariamente de este libro. ¿Quién te enseña en la escritura de Fuegos Nocturnos los secretos de la contención, de la síntesis, de la brevedad poética? Bueno, hay varias cosas. Yo siento que el libro es producto también de un temor a la palabra. Creo que es un signo que hay en mí. Más que un trabajo ya sobre aquello de que la poesía gana más cuando es contenida, cuando no se derrama en expresiones muy elaboradas, pero es más el producto del temor, porque tengo la fortuna, sí, creo, de que las lecturas que había hecho, las conversaciones con Pedro Arturo, me habían infundido esa conciencia de la palabra justa, y en eso he trabajado, en eso he tratado de centrar mi atención. No creo que lo haya logrado, pero ahí vamos. Y está pues la otra cosa, y es la inexperiencia, digamos, o esa se me va la palabra en este momento, pero el gusto por ser honesta con mi escritura en ese momento. El tema del amor, por ejemplo, el tema erótico que es tan común en la poesía joven, pues no está en Fuegos Nocturnos tampoco, porque para mí era difícil, tenía un miedo, lo sigo teniendo sobre esos temas, porque me parece que se tiene que escribir muy bien sobre ellos o no hacerlo, porque corres el riesgo son temas gelatinosos, pantanosos, entonces corre uno el riesgo de perderse. Sí. Lucía, luego viene el segundo libro, que es Noche Líquida, es un libro publicado en Costa Rica, en el 2000. Tú viajas a Costa Rica, vives allá un tiempo, surge, supongo, en tu permanencia en Costa Rica, en tu viaje por ese país, evidentemente la experiencia de Medellín, la presencia de la noche, de la oscuridad. Inclusive en el prólogo que te hacen aquí te hablan de Lucía Estrada como una hija de la noche. ¿Cómo es la relación con la noche para que surja Noche Líquida? O con el elemento de la oscuridad, de la penumbra, de lo subterráneo, de la nocturnidad, como se dice. Bueno, ese gusto por la noche creo que ya venía desde el primer libro. Me gustan esas atmósferas cerradas, íntimas, nocturnas, porque creo que son las más propicias. Desde mis lecturas, pues me queda eso, porque creo que son las más propicias a la reflexión, a la contemplación, a ese estar con uno mismo, a descubrir cuáles son las palabras que en definitiva pueden ayudarnos a mantenernos en ese riesgo que es la poesía. Pero algunos de esos poemas de Noche Líquida ya los había escrito aquí en Colombia. Yo viajo a Costa Rica en el 99, finales del 98, y vivo allí 3 años. Conozco la poesía que se está haciendo allá, no me gusta mucho, pero ya tenía el conocimiento de una gran poeta costarricense, muy desconocida en Latinoamérica, creo, que es Eunice Odio.